las ordalías o juicios de Dios, Judicium Dei. Estos eran unos procedimientos que se usaron por muchos pueblos en la antigüedad para llevar a cabo el enjuiciamiento de personas cuya culpabilidad o inocencia se dudaba. Pero principalmente, y para nosotros, las historias narradas en la Edad Media son las que han llegado con mayor frescura, más cercanas y que han engolosinado la literatura de terror de todos los tiempos, inclusive en la fecha actual. Estos procedimientos se basaban en una lógica bastante absurda, pues se decía que ¿quién más que Dios sabría si una persona es inocente o culpable? ¿De acuerdo? Además, existía la justicia inmanente o el auxilio de la providencia, de tal forma que si Dios puede auxiliar a los hombres, también podría auxiliarlos para determinar en un juicio quién era culpable. Estos procedimientos tuvieron varios ejemplos, algunos de ellos aberrantes, absurdos, como el del agua, en el cual se arrojaba a una persona amarrada de pies y manos al agua, y curiosamente, cuando eran acusados de brujas, era cuando se utilizaba el juicio del agua. Y curiosamente, si la gente flotaba, es que era bruja, porque se decía que el agua rechazaba a las brujas. Y si se hundía, pues ni modo, ya estaba. Era un pobre inocente o una pobre inocente, y seguramente su alma inocente llegaría al reino de Dios, quien lo recibiría con mucho gusto. Hubo otros procedimientos muy parecidos, por ejemplo, en el cual cuando una persona acusaba a otra, a los dos se les colocaba con las manos abiertas, en forma de cruz, frente al altar, y debían rezar una serie de oraciones hasta que alguno de los dos se cansara, y el primero que bajara los brazos, ese era culpable, el otro ganaba, el otro era inocente. Un procedimiento más, bastante extraño, que según narra Zamora Pierce, es con un fundamento de psicología ya adelantado para su época. Se le hacía comer a las personas un pan seco y se le hacía comer queso, al mismo tiempo que hacían unas oraciones específicas y contestaban preguntas que le hacían sus inquisidores, de tal forma que si la gente se atragantaba y necesitaba agua, era culpable. Dice Zamora Pierce que esto tiene una estructura psicológica porque efectivamente, frente al terror, a los nervios, a la preocupación, la tráquea puede detenerse y dejar de funcionar, lo cual no significa que un inocente no pueda sentirse nervioso y obstruir de esa manera su forma de tragar las cosas. Hubo un caso muy interesante que narra Inocencio III, quien antes de ser papa fue representante del prelado máximo en un juicio que se seguía en alguna población de la Edad Media a unos judíos acusados de haber asesinado y desaparecido a 3 niños. Estaba el juicio en su pleno apogeo, con la acusación directa en contra de los judíos, los padres llorando, etc., cuando en eso llegó una persona con los 3 niños aparecieron. Dice Inocencio III que todo el mundo se quedó callado. En el tribunal se hizo un silencio absoluto, nadie hablaba, todos se quedaron callados, no sabían qué hacer. Y entonces el que hacía las veces de fiscal se levantó y dijo: he aquí la mejor prueba de la culpabilidad de estos judíos. Ellos hicieron algo, invocaron al demonio y los hicieron que revivieran los niños simplemente para que no pudieran ser juzgados ante la ira de Dios. Inocencio III terminó con estos procedimientos cuando fue papa, en el concilio ecuménico de 1215 y 1235. Y se estableció entonces sí que quien hiciera un procedimiento de ordalía sería excomulgado de la Iglesia Católica, ¿sí? Decíamos nosotros que eso tenía una estructura de cierta lógica al pensar que pues efectivamente Dios podía auxiliar a las personas, pero faltaba un elemento muy importante. Dios jamás les había dicho que efectivamente los iba a auxiliar, de tal manera que la estructura carecía de un sustento fundamental y entonces era una falacia terrible, absoluta y definitiva. Estos procedimientos no desaparecieron del todo. Bueno, no han desaparecido a la fecha. En el siglo XVI y XVII se enjuiciaron a varias brujas con el procedimiento de la ordalía en Inglaterra, procedimientos que también han sido muy famosos en la historia del terror. Pero decíamos nosotros que en la actualidad se siguen estos procedimientos de ordalías y que existen en la actualidad. Por ejemplo, ahora se utiliza otro sistema. Hay una frase que dice Vox Populi Vox Dei,
que quiere decir la voz del pueblo es la voz de Dios. Luego entonces, si en lugar de invocar a Dios invocamos al pueblo para que nos diga si una cosa es cierta o falsa, y el pueblo es la voz de Dios, estamos invocando técnicamente a Dios, estamos invocando una voz divina. Los procedimientos de encuestas seguidos actualmente en la cuarta transformación, así llamada, son verdaderas ordalías. No es posible pensar que en una encuesta donde se consultan a unos ciudadanos, a una gente del pueblo, pueda determinarse si efectivamente procede o no hacer una obra, si existe o no corrupción en una obra, si un presidente de la República puede ser enjuiciado o no enjuiciado. Estas son verdaderas ordalías. Y bueno, nada más debemos recordar que a las personas que las ejecutan y las cumplen, simple y sencillamente están excomulgadas, todo dentro de su creencia, porque al fin y al cabo está sustentado esto en una persona que debe ser profundamente creyente en estructuras muy antiguas. Gracias.